Feliz noche, estimados participantes. Bienvenidos al primer encuentro síncrono para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 2. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez. Los estaré acompañando a lo largo del trimestre 2024-3, que recién inició el día lunes 16 de septiembre y tiene pautada como fecha de culminación el 6 de diciembre del presente año. La dinámica del proceso académico para este trimestre 2024-3 consta de las siguientes características. Se desarrollará en un lapso de 12 semanas, dentro de las cuales tendremos 4 encuentros síncronos, siendo este el primero. El segundo encuentro se realizará en la semana 5, que será el jueves 17 de octubre. El tercer encuentro será en la semana 7, el jueves 31 de octubre. Y el último y cuarto encuentro síncrono será en la semana 9, el día jueves 14 de noviembre. Con respecto a la evaluación de esta unidad curricular, como en todos los trimestres, se realizarán 4 actividades sumativas a entregarse de la siguiente manera. La actividad sumativa 1 corresponde su entrega a la semana 4, que va desde el 7 de octubre hasta el domingo 13 de octubre. La fecha límite para esta primera entrega es el martes 15 de octubre, sin penalización en la calificación por entrega en esta fecha límite. La actividad sumativa 2 debe ser consignada en la semana 6, que va desde el lunes 21 de octubre hasta el domingo 27 de octubre. La fecha límite para esta segunda entrega es el martes 29 de octubre. La actividad sumativa 3 debe ser entregada en la semana 8. La semana 8 va desde el lunes 4 de noviembre hasta el domingo 10 de noviembre, siendo la fecha límite para esta tercera entrega el martes 12 de noviembre. La actividad sumativa 4, que es la última, se entregará en la semana 10, que va desde el 18 de noviembre hasta el domingo 24 de noviembre, siendo la fecha límite para esta última entrega el martes 26 de noviembre. En el foro de anuncios ya tienen disponible el plan de evaluación para Psicología de la Personalidad 2. Recuerden votar en la consulta de la socialización para la aprobación del plan de evaluación. Eso es hasta el viernes 20 de septiembre. Algunos de ustedes ya han hecho la votación. Esperemos que todos hagan la aprobación del plan respectivo. Ahora bien, este espacio de aprendizaje es oportuno para conocer la estructura organizativa de Psicología de la Personalidad 2, la cual tiene como competencia general analizar los trastornos de la personalidad desde la psicología mediante el estudio de los manuales diagnósticos para su clasificación y evaluación en los diferentes contextos con responsabilidad y ética profesional. Ya saben, ustedes pasaron por personalidad 1, cuyo contenido está basado en los aspectos del desarrollo normal de la personalidad. En Psicología de la Personalidad 2, entonces vamos a profundizar en lo que es la patología de la personalidad. Por eso vamos a empezar estudiando en la unidad 1 los trastornos de la personalidad descritos en los manuales de clasificación para el reconocimiento de sus signos y síntomas. Por tratarse de los manuales más utilizados en el área de la psicología clínica y psiquiatría,
En sus dos versiones utilizaremos el manual conocido como DSM-5 y la CIE-11. Probablemente, si alguno de ustedes ya vio Psicopatología 1, deben estar familiarizados con estos manuales. Si no, podemos hacer una introducción en relación con cómo se usan estos manuales clasificatorios que nos van a servir para nosotros revisar todos los trastornos mentales y del comportamiento. Pero específicamente para esta asignatura nos interesa trastornos de la personalidad. Los núcleos temáticos correspondientes a esta primera unidad es todo lo que tiene que ver, como acabo de mencionar, con los trastornos de la personalidad, el uso de los manuales diagnósticos CIE-11 y el DSM-5. Aunque existe el DSM-5 revisado, pues al parecer no hubo cambios en lo que se refiere a este trastorno. Entonces vamos a quedarnos con la versión del DSM-5. Vamos a trabajar principalmente en la clasificación basada en este manual, que los agrupa en clústeres o grupos. Cuando hablamos de clúster es porque cada categoría o cada grupo presenta características similares. Sin embargo, cada uno de los trastornos de personalidad tiene sus particularidades. En este caso, vamos a trabajar con el grupo A, que son los raros o excéntricos, dentro de los cuales están el trastorno de personalidad esquizoide, el trastorno de personalidad esquizotípico y el trastorno de personalidad paranoide. En el grupo B, que son los dramáticos, emotivos o inestables, encontraremos el trastorno de personalidad narcisista, el trastorno de personalidad histriónico, el trastorno de personalidad antisocial y el trastorno de personalidad límite o lo que antes se conocía como borderline. Y el grupo C de los ansiosos, en esta categoría vamos a encontrar el trastorno de personalidad evitativo, el trastorno de personalidad dependiente y el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que no es lo mismo que el trastorno obsesivo-compulsivo. Cuando hablamos del TOC o trastorno obsesivo-compulsivo, eso es un trastorno de ansiedad que es distinto a la caracterización del trastorno de personalidad. Bien, ahora la unidad 2 tiene como objetivo analizar los factores explicativos entre personalidad y enfermedad para su integración a los modelos de salud y enfermedad. Profundizaremos en lo que son los factores explicativos de la personalidad y la enfermedad relacionado con la conformación de la personalidad que ya vimos en el nivel anterior, los factores directos e indirectos, cuál es el modelo de los 5 factores de personalidad conocido como Big Five, que de hecho incluso tiene su prueba de medición de rasgos de personalidad, y los patrones de conducta derivados de la combinación de rasgos. Veremos la utilidad clínica de los modelos dimensionales, conoceremos la crisis de identidad y las disociaciones. En lo que se refiere a la unidad 3, esta tiene como objetivo analizar los factores psicosociales que intervienen en la formación de los trastornos de la personalidad para el diseño de estrategias en salud mental. En este sentido, se profundizará en lo que son los factores psicosociales en los trastornos de personalidad y se le da relevancia a lo que es la importancia de los conceptos de bienestar psicológico, subjetivo y apoyo social. La última unidad, que es la unidad 4, tiene como propósito desarrollar los instrumentos de evaluación en la psicología de la personalidad para el diagnóstico de patologías de base. El tema que corresponde a esta cuarta unidad es la medición en psicología de la personalidad. En este sentido, conoceremos los instrumentos específicos que evalúan esta dimensión del ser humano, que es la personalidad. No conoceremos inteligencia en otros aspectos, sino que estará basado en la medición de la personalidad. Profundizaremos en lo que son los aspectos esenciales de la medición de la personalidad, la validez y la confiabilidad de los tests. Veremos los tests psicológicos para la medición de este constructo,
tanto los proyectivos como los psicométricos, los gráficos y de láminas. Van a conocer la teoría, porque ya cuando ustedes vean métodos e instrumentos de evaluación psicológica, ustedes van a tener la oportunidad de conocer en profundidad y aplicar algunos de estos test de personalidad. En esta materia nos centraremos solamente en conocer la teoría, en qué mide cada uno de los test, cuál es su base, cómo se aplicaría en el caso de que es un psicométrico y en el caso de que es el proyectivo. Ahora, vamos a explicar un poco las estrategias que se seleccionaron para la evaluación de esta asignatura. En el caso de la actividad sumativa 1, que es la que tenemos más reciente, pues en la semana 4, que es dentro de 3 semanas, tendrán que entregar su evaluación. Para esta unidad se seleccionó la realización de un informe interpretativo. En este informe interpretativo debe contener su introducción, su desarrollo y conclusión. Por tratarse de una unidad bastante teórica y extensa, se seleccionó esta estrategia para que ustedes tengan suficiente amplitud al momento de plasmar la información. ¿Cuáles son los elementos teóricos que se van a desarrollar en este informe interpretativo? La clasificación de los trastornos de personalidad de acuerdo a los manuales diagnósticos DSM-5 y CIE-11. Como les mencioné hace ratico, van a encontrar en el manual DSM-5 esta clasificación de los trastornos de personalidad por clústeres o grupos. Grupo A, que son los raros excéntricos, grupo B, dramáticos, emotivos o inestables, grupo C de los ansiosos y otros trastornos de personalidad. Estos otros trastornos de personalidad van a estar relacionados con aquellas condiciones en el caso de que, por ejemplo, la persona no cumpla con ninguno de los criterios de personalidad para los 10 que les mencioné, sino que puede tener un trastorno de personalidad indefinido o un trastorno de personalidad derivado por una condición orgánica. Esto lo van a revisar en el manual. Este informe debe incluir para cada uno de los trastornos, eso se los dejo a su creatividad. Lo interesante sería que lo realicen por cada trastorno, lo pueden hacer a grupo o por trastorno. O sea, lo hacen por cada uno de los trastornos de personalidad, mucho mejor. Determinar las causas de cada uno de los trastornos, cómo se realiza la evaluación psicológica de cada uno de los trastornos, incluso poder ubicar cuáles son aquellos cuestionarios psicométricos o si existen algunas entrevistas estructuradas específicas para evaluar ese trastorno de personalidad en particular. El abordaje o el tratamiento, este tratamiento es, bueno, cuál es el enfoque, cuáles son los enfoques que han trabajado mayormente algún u otro trastorno de personalidad. Tenemos la particularidad de que anteriormente o hace muchos años los trastornos de personalidad eran de difícil intervención psicológica y difícil trato, sobre todo el trastorno de personalidad límite. Ahora se han descubierto recientemente algunos enfoques que han tenido mucha efectividad en el abordaje de los trastornos de personalidad. Entonces, si ustedes hacen el ejercicio de cada uno de los trastornos, pues van a encontrar información interesante. La epidemiología de cada uno de los trastornos, esto se refiere a en qué porcentaje de la población se encuentra cada uno de estos trastornos. Porque si nos vamos a la literatura, ustedes van a encontrar que el 10% de la población psiquiátrica es diagnosticada con un trastorno de personalidad. Esto representa un porcentaje bastante importante y bastante significativo. Y dentro de cada uno, pues, ¿cuál sería el porcentaje en la población de cada uno de esos trastornos? Posteriormente, deben describir con su respectiva sustentación teórica cuál es la importancia de estudiar los trastornos de personalidad en la formación del psicólogo clínico basándose en los manuales diagnósticos. Aquí, por supuesto, es una pregunta o un aspecto de análisis que ustedes los van a sustentar con lo que encuentren en la bibliografía. ¿Cuál es la bibliografía básica para esta primera unidad?
Por supuesto, el manual diagnóstico de CM5 y el CIE-11, que lo van a encontrar en los recursos de consulta. Todavía no he cargado todo el material teórico en el que ustedes pueden utilizar como recursos de consulta, pero también están los manuales de psicopatología y los manuales de psicología de la personalidad, y por ahí hay alguno que otro manual acerca del abordaje de los trastornos de personalidad. Eso se los voy a dejar allí dentro de los recursos de consulta en los próximos días. ¿Cuáles serán las disposiciones de forma para esta tarea? Este informe debe estar plasmado en un documento de Word con su portada institucional, ya saben los elementos. El desarrollo, solamente desarrollo, van a tener mínimo 12 páginas, máximo 20 por lo extenso de la información. Recuerden que los informes interpretativos tienen uno de los criterios de evaluación, diagramas e ilustraciones. En este caso, por tratarse de los trastornos de personalidad, ustedes pueden hacer cuadros sinópticos o comparativos de su propia autoría. Por ejemplo, clúster a grupos raros o excéntricos. Entonces ustedes, de acuerdo a su creatividad, clasifican los 3 tipos de trastornos: trastorno esquizoide, esquizotípico y paranoide, y pueden poner, bueno, causas de cada uno, epidemiología, y ahí tienen ya un puntaje por usar un diagrama de ilustración. No se trata de utilizar dibujos por utilizarlos. En este caso, ustedes pueden agrupar y sistematizar esta información que es bastante extensa. Los criterios de evaluación formal para esta actividad es la introducción, que ustedes expliquen pues cuál es el objetivo de esta tarea y que ustedes encuentren pues cuál es el objetivo del estudio de los trastornos. La calidad de la información, es decir, que toda la información en relación con la caracterización de los trastornos de personalidad, las causas, la epidemiología, evaluación, tratamiento, esté adecuadamente descrito según lo que indican los 2 manuales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes van a encontrar que el CIE-11, la clasificación es distinta. Ella agrupa los trastornos de personalidad de acuerdo a niveles y de acuerdo a tipos de síntomas. Entonces van a tener que esa clasificación de los grupos A, B y C es según el DSM-5, pero según el CIE-11 es según niveles y según unos tipos de caracterización. Se va a evaluar cómo está organizada esta información, qué concluyen ustedes de este tema, el uso de diagramas e ilustraciones, la redacción y ortografía. Recuérdense que todas las actividades están calificadas sobre 100 y este 100 representa el 25%, o sea, cada actividad sumativa representa un 25% de la calificación o el 100% de la calificación al final. Esta primera actividad sumativa debe ser entregada entonces en la semana 4, que va desde el lunes 7 de octubre hasta el domingo 13 de octubre, siendo la fecha límite el martes 15 de octubre para esta primera entrega. Ahora bien, con respecto a la actividad sumativa 2, que evaluará la unidad 2, se seleccionó como estrategia de evaluación una revista de psicología experimental. En esta revista de psicología experimental se van a analizar los factores explicativos entre personalidad y enfermedad para su integración a los modelos de salud y enfermedad. Entonces, en esta revista deben plasmar los siguientes aspectos. El contenido de esta segunda unidad también es bastante extenso. Van a identificar el mecanismo directo entre personalidad y enfermedad. O sea, ¿qué pasa en la persona cuando hay excesiva reactividad fisiológica ante el estrés? Las distintas teorías que exploran este punto. Van a profundizar el mecanismo indirecto entre la personalidad y la enfermedad referido a las conductas de salud. Posterior a ello, van a tener la oportunidad de profundizar en el contenido relacionado con 3 tipos de personalidad que tienen que ver con cómo manejamos la manera en que afrontamos las situaciones en la vida. Entonces tenemos la personalidad resistente o hardiness, la personalidad resiliente y la personalidad alexitímica. Esto es de acuerdo a distintos enfoques y teorías psicológicas.
También conoceremos el modelo de los 5 factores de personalidad, los patrones de conducta tipo A, B y C, que está asociado, por ejemplo, los patrones de conducta tipo A con la aparición en ciertas personas de patologías cardíacas, por ejemplo. Y el tipo C con la aparición del cáncer o se relaciona esos patrones o esos rasgos de conducta con esa patología. Veremos la utilidad clínica de los modelos dimensionales, conoceremos las crisis de identidad y las disociaciones, el concepto de identidad y la teoría de las relaciones objetales según el enfoque psicoanalítico, la personalidad disociativa, la comprensión dinámica, las causas, la epidemiología, la evaluación y la intervención, y el trastorno de identidad disociativo, que era lo que antes se conocía como personalidades múltiples. Este trastorno está descrito en el DSM-5, lo conoceremos desde allí. En esta revista o en la descripción de la tarea se van a encontrar que hay un enlace donde van a conocer cómo es la estructura de una revista según las pautas de Calameo. No nos vamos a extender en este punto, pues vamos a tener la segunda actividad síncrona para extendernos en estos detalles. Esto es para que conozcamos cómo va a ser la evaluación. Las disposiciones de forma de esta revista, pues debe contener su portada, su índice como una revista física, la línea editorial. Esto se refiere a la extensión o al escrito de algo polémico en relación con algunos de los subtemas que se van a plantear en la revista. El contenido de 15 a 20 páginas, desarrollo de contenido, aunque sea muy extenso, pues una revista da como para apelar a la creatividad y plasmar toda esa información. ¿Qué se va a evaluar en esta revista? Por supuesto, la calidad de la información, la relevancia de ese conocimiento, cómo está estructurada esa revista, si cumple con la cantidad de páginas, la creatividad, la redacción y la ortografía. Esta segunda actividad la entregamos en la semana 6, que va desde el lunes 21 de octubre hasta el domingo 27 de octubre, fecha límite, martes 29 de octubre. Con respecto a la actividad sumativa 3, que evaluará la unidad 3, para esto, Ángelo, las preguntas al final y con respecto a la revista no son datos ficticios, sino que en esa revista tú vas a plasmar todo el contenido de esa segunda unidad. No hay ejercicios ficticios en ese sentido. Todo debe estar basado en la investigación de la bibliografía del área. Ahora, volviendo a lo que es la actividad sumativa 3, que evalúa la unidad 3, se seleccionó como estrategia de aprendizaje un portafolio digital. En este portafolio digital se analizarán los factores psicosociales que intervienen en la formación de los trastornos de personalidad. Este no es tan extensa como la segunda unidad, sin embargo, tiene elementos interesantes. ¿Cuáles son los aspectos de este portafolio? Recordemos que el portafolio es un expediente que usualmente va seccionado o estructurado en carpetas donde ustedes van guardando distintos documentos, presentaciones, infografías, mapas conceptuales. Eso es a la creatividad de ustedes. Todo eso lo van a desarrollar a partir de los siguientes elementos teóricos. El concepto de identidad o cómo es la identidad y las relaciones interpersonales en específico en cada uno de los trastornos de personalidad. Que vamos a ver, por ejemplo, que en el trastorno de personalidad límite, la identidad es un síntoma clave para hacer el diagnóstico de ese trastorno. Pero aquí, en esta tercera unidad, lo veremos en cada uno de los trastornos. ¿Cuáles son los factores psicológicos que inciden en la aparición de los trastornos de la personalidad? Los factores sociales que inciden en la aparición de los trastornos de la personalidad. Vamos a ver cuáles son las características de una personalidad sana, que ya lo debemos conocer desde personalidad 1, y las características de una personalidad patológica, que es lo que indica el DSM-5 o el CIE-10 en relación con lo que es un trastorno de personalidad y cuáles son las áreas del funcionamiento afectadas. Se va a definir lo que es el concepto de bienestar psicológico. Conoceremos el modelo multidimensional de bienestar psicológico de Carol Riff,
cómo se evalúa el bienestar psicológico y cuáles son las características de una personalidad madura. También es importante describir la importancia de conocer todos estos factores psicosociales que intervienen en la formación de los trastornos de la personalidad. Esto creo que voy a acelerar el ritmo porque se va a cerrar la sesión. La cuarta actividad, esta tercera actividad, perdón, se entrega desde el lunes 4 de noviembre hasta el domingo 10 de noviembre. Fecha límite para esta entrega, el martes 12 de noviembre. El portafolio, vamos a tener entonces la actividad sumativa 3 para explicar todas las particularidades de esa evaluación. Para la actividad sumativa 4, que es la última y que evalúa una unidad 4, se seleccionó como estrategia de evaluación una presentación. En esta presentación van a explorar lo que tiene que ver con el desarrollo de los instrumentos de evaluación en psicología de la personalidad para el diagnóstico de las patologías de base. Entonces, ¿qué conoceremos? Medición en psicología de la personalidad, aspectos esenciales en la medición, la validez y la confiabilidad, los test psicológicos, y esta tarea tiene la particularidad de que tendrán que realizar la ficha técnica de cada una de las pruebas psicométricas y proyectivas más utilizadas en el área de la psicología de la personalidad. En la descripción de la tarea está el inventario multifásico de Minnesota, conocido como MMPI-2, el inventario multiaxial clínico de Millon, que estos instrumentos son para medir o para evaluar patologías en la personalidad, el test conocido como 16PF o test de los 16 factores de personalidad de Cattell, el inventario de personalidad de California o CPI, el cuestionario Big Five, el inventario de personalidad neo revisado. Esos son pruebas psicométricas. Por las pruebas proyectivas, tendremos el test proyectivo de Bartek de 8 campos, el test de la persona bajo la lluvia, el test de la figura humana según Karen McCover, el test de las relaciones objetales, el TAT o test de percepción temática, tanto en la versión infantil como la de adultos, el test High Street Person, que es casa árbol persona, el test Patte-Noir y el test de Rocha. Y deben argumentar cuál es la importancia de conocer los aspectos esenciales en la medición de la psicología de la personalidad. Esta última tarea la vamos a entregar en la semana 10. Esa semana 10 es desde el lunes 18 de noviembre hasta el domingo 24 de noviembre, siendo la fecha límite para esta entrega el martes 26 de noviembre. Con esta descripción damos por culminada la explicación de lo que son estas 4 actividades sumativas. Recuerden que deben hacer la aprobación de la consulta del plan de evaluación para que ya la semana que viene tengamos todos los materiales disponibles para que ustedes empiecen a hacer sus actividades. Recordemos también que vamos a tener un segundo encuentro entonces en la semana 5, donde discutiremos las particularidades de la actividad sumativa 2. Si en este momento no tienen dudas, recuerden que también tenemos el foro de dudas y la mensajería del aula virtual, que a la brevedad posible pues se le dará respuesta a sus inquietudes. Aparte de esta grabación, muy probablemente, aún no he decidido si tendrán la grabación disponible de lo que es el resumen teórico de la unidad 1 para que ustedes se ubiquen, pues que tendrían que buscar en esos manuales de CM5 y CIE 11 en relación con lo que son los trastornos de la personalidad. Déjenme leer el chat. No. Los que preguntan si la última actividad debe presentarse con un video, no. Solo enfocarse en la presentación. Esto no va a ser una presentación con video de defensa. Solamente la presentación. Si lo hacen adicional, chévere, pero no va a tener ninguna calificación adicional.